Bienvenidos a este segundo ciclo de conversaciones del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, un espacio que es posible gracias a la iniciativa científica Milenio y también al apoyo de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña el profesor Eric Goles, académico, miembro también, investigador del Núcleo, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Profesor Goles, gracias por estar con nosotros. Oye, no, muchas gracias a ustedes y a Aldo, a ti. Es súper grato estar acá, más grato todavía estar en el Núcleo Milenio y tratar de colaborar en la medida de lo posible. Estoy como el senior del Grupo Milenio. Investigador senior. Me colocaron la mochila de los años. Sí. Bien vale. Sí, muy bien. Y es el único premio nacional de los investigadores del núcleo, además. Por supuesto. Todavía tienes que decir. Sí, claro. Por el momento. Por el momento. Vamos a ver qué pasa. Eric, Automata Networks, Dynamical Systems and Statistical Physics. Ese es el paper culpable de tu Premio Nacional de Ciencia. Más o menos, es decir, ese es el tema culpable, diría, más que el paper. Okay. Hay otros papers. Explícanos un poco cuál es el alcance, cuál fue el proceso que te llevó a ese tipo de investigación. a ese tema, digamos. Mira, y lo alcanza. Es increíble, pero son procesos extremadamente azarosos, porque yo cuando me fui a Francia, me fui a estudiar otra área de la matemática, fue a estudiar ecuaciones diferenciales parciales, que es una cosa súper técnica. Estudié mucho antes de irme, me formé mucho en eso, llegué a Francia y fui segregado, exactamente. El tipo que sabía eso en el lugar donde yo fui me dijo lo siguiente: mira, yo no voy a trabajar contigo porque o bien eres muy inteligente, pero te vas a ir de regreso a tu país y mi inversión no sirve para nada. O bien, ¿para qué te voy a decir? Me dijo. Entonces, imagínate, o sea, yo llegué a Francia y la segregación me tocó a los 4 meses. Eso yo no lo conocía. Me cambié de tema y busqué en los paneles de la universidad donde estaban afichados los posibles temas para hacer la tesis de máster, el más lejano posible a ecuaciones diferenciales ordinarias. Y encontré unas cosas que eran discretas, que eran iteraciones de autómatas, booleanas, sistemas de ceros y uno, muy ligados a la teoría de computación, que yo desconocía, no conocía nada. Dije, esto hago. Ahí partí. Y es el inicio de una aventura genial, es decir, si lo hubiese elegido, yo creo que no me hubiese ido tan bien. Claro. Tuve suerte, o sea, fue un súper mal rato lo que te digo al comienzo, pero he tenido suerte. Y después llega un momento en que empiezo a investigar en esto y había muy poca gente que hacía esto. Y mi profesor era muy buena onda, François Robert, muy permisivo en el buen sentido de la palabra. Te da grado de libertad. Hay gente que le sirven los grados de libertad cuando te formas, sí, claro, y a otra no. A mí me servía. Entonces pasaba a la biblioteca, iba a seminarios, hasta que una vez escuché un seminario de un físico donde hablaba un problema del modelo de cómo se magnetizan los objetos. Y dije, y vi un problema y lo modelé, lo escribí matemáticamente como un fenómeno dinámico, discreto con el computador, y demostré su comportamiento, no en un día, esto estamos hablando de 1 año y medio, 2, con lo cual hice la tesis. Y con tanta suerte, para cerrar esta primera parte, que cuando yo termino la tesis, en paralelo, una escuela diría yo, de psicólogos, diría yo conductistas más bien, de California, no me recuerdo si de Caltech o de Berkeley o Stanford, por esos lados, hace un modelo de aprendizaje asistido por computador en que simulaban redes neuronales de manera artificial, con matemática. Y en paralelo, en el otro extremo, en el en Bell Labs, un físico hace redes neuronales artificiales para efectos parecidos. Y en mi tesis yo había demostrado ese resultado con otro nombre, sin saber. Por lo tanto, esa es la suerte que ocurre en ciencias a veces. O sea, fui precursor, o sea, fui de lo que dice Borges, me crearon como precursor. Porque ellos llegaron después que yo, siendo yo primero, pero ellos son muy famosos, pero gracias a la fama de esa gente, a mí me subieron los bonos. Y es un tema más o menos que desarrollo, no exactamente igual hasta el día de hoy. O sea, esa temática ha tenido impacto, obviamente, no solo en matemáticas, sino lo que cuento son computación, biología, en modelamiento biológico, en psicología, en computación, en redes sociales, neurociencia. Impactos, entre comillas, tampoco vamos a decir. Pero aplicaciones, digamos. Y ahora en crisis. Y ahora en crisis, ahora lo que sucede es que han cambiado las cosas. Es decir, en particular, si yo me metí en crisis, bueno, me metí en muchas crisis en mi vida, sigo metiéndome en crisis.
que eso es otro cuento. Pero si hicimos esta aventura, Aldo, tú lo sabes muy bien, fue un encuentro fortuito. Una vez tú me invitaste a inaugurar alguna cosa, no me recuerdo, y empezamos a conversar y dijimos, oye, ¿por qué no escalamos esto un poquito? Y quedó ahí la pelota y nos embarcamos. En el caso mío personal, es muy usual. Yo soy una persona muy abierta a explorar, a meterme en donde no debería, tal vez muchas veces, a meterme en otros temas. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me meto? Curiosidad intelectual, evidentemente, ganas de conocer otros mundos, otra gente, y ¿con qué me meto? Con mi lenguaje, que es el lenguaje matemático. Entonces lo que yo trato de hacer es tratar de entender o meterme en el rollo del otro y de ahí sacar algo muy simple que me permita colocar en un modelo matemático muy simple algunas de las cosas que se me cuentan, que evidentemente siempre están por debajo de la realidad, o sea, son toy models, como le llaman. Hemos tratado, cuando digo hemos en plural, porque tenemos colegas en esto que vienen del mismo mundo que yo, Sergio Rica, que es físico, Gonzalo Ruz, etcétera. Hemos tratado de identificar el fenómeno de crisis de manera súper pragmática. Lo que hace un matemático en particular yo es ser súper simple. Es decir, mira, voy a perder riqueza del concepto. La ambigüedad de un concepto es una enorme riqueza, pero probablemente voy a ganar en una comprensión de base de un fenómeno. Entonces, cuando hablamos de crisis, en la cabeza inmediatamente a un físico o a mí, lo que se me ocurre son cambios de estado relativamente bruscos. Un salto, una ruptura, una transición. En física se habla de transición de fase, una avalancha, fenómenos de ese tipo. Entonces, o un terremoto, que evidentemente son fenómenos que incluso en física, en muchos de ellos no puedes, comillas, predecir. O sea, tú podrías en algunos modelos tipo físico, no en todo, por ejemplo, los terremotos no se puede, evidentemente no se puede al día de hoy, es tener índices que te permiten de aventurar que viene un fenómeno de crisis o un cambio radical del sistema, pero tú puedes demostrar que hay casos donde no puedes predecir en la dura, o sea, decir, mira, va a ocurrir ahí, no mañana jueves a tal hora, sino que va a ocurrir durante el curso de los próximos 12 meses, 2 años, 3 años. No, el cuento es más complejo. Pero nosotros tratamos de adaptar modelos físicos, esencialmente, que están muy en boga y sobre todo en el área, tú lo decías al comienzo, de física estadística, que son fenómenos donde hay transiciones bruscas. Entonces, todos estos fenómenos de crisis, es mi lectura, o sea, es discutible. ¿Sí? Yo los veo como la acumulación de una cierta, llamémoslo entre comillas, energía. Hay cosas que están ocurriendo, hay gente que está reclamando, hay gente que sale a la calle, otros que reclaman en la casa, pensemos en la educación, lo que pasó con las marchas. Entonces, y de repente el sistema, el termómetro de la medición de lo que está ocurriendo empieza a subir la temperatura. Entonces, llega un momento en que tú deberías decir, mira, cuando ocurre todo esto en mi entorno es porque estoy al borde, ya se rompieron todas las escalas de comunicación o se ampliaron, ya se dice cualquier cosa, acá estamos en una crisis, pero no deja de ser una definición. Alguien podría decir, oye, Eric, eso no es crisis, es otro cuento. O a lo mejor puede decir, oye, estamos en una crisis continua. Pero también eso depende de la escala en que tú midas. O sea, para decir, oye, siempre hay crisis, de acuerdo, pero coloquémonos un horizonte, una escala de tiempo donde vamos a medir. Entonces, al interior de esa escala, tantas crisis no van a haber 1, 2, 3, desde el punto de vista físico que yo te estoy hablando, ¿no? Y tratamos de hacer algún tipo de modelo. Con Aldo y con Gonzalo Ruz escribimos un trabajo en una revista que es Complexity, que es una bien buena revista, donde establecimos un primer modelo, o sea, se crean unos ciertos postulados de qué ocurre con una crisis, cómo se va incubando la crisis, cómo se van contagiando, cómo piensa en una especie de enfermedad, cómo va contagiando las escalas hasta que de repente se va, ¡bum!, la avalancha. Y lo curioso es que en estos modelos, también en física, un sistema cuando la crisis no vuelve al estado de vuelta, o sea, no es que ocurrió y volvió a lo mismo, sino que es inelástico, o sea, quedó en otra situación. Entonces el modelo, ¿qué es lo que pasa después? No tenemos idea, pero cambia. Hay un cambio de estado. Ahora, lo que hay que acotar, para terminar con lo de la crisis, es que también en nuestro núcleo, la crisis es un hilo conductor, pero esencialmente diría que lo que para mí me provoca, en el sentido colombiano del término, esto de que te provoca algo, que te gusta, que te llama al trabajo, a hacer cosas, es el hecho de modelar
en ciencias sociales, que yo creo que es una novedad que tenemos nosotros, que hemos hecho un enorme esfuerzo. Yo lo veo desde el ámbito nuestro, más de ciencias estas denominadas, entre comillas, Duras. exactas o duras, y ciencias sociales, es decir, tratar de aunar un cierto lenguaje, de aprender ciertas cosas de ambos lados, y eso tiene un enorme futuro. Ahora, esto no es la panacea universal, es una mirada más, es un modo distinto de leer, o es una lectura más, que con las lecturas usuales se debería complementar y aportar a una mejor comprensión de fenómenos, etcétera. El sentido común tiende también a apuntar a que la crisis no solamente es recurrente como concepto, sino que además existiría la idea de que las sociedades se van complejizando y que parece que el fenómeno crisis es un fenómeno que se vuelve más recurrente. A propósito de que tú hablabas, ¿cierto?, de las dimensiones temporales. Sí. ¿A ti te hace sentido esa definición? Yo diría que... ¿O esa aproximación? Diría yo que, a ver, pensemos en ámbitos de ciencias sociales, sin yo ser especialista de nada de aquello. Evidentemente el hecho que tengamos, comillas, la velocidad de la luz en cuanto a la información, o sea que estamos bombardeados por información, o sea, yo en términos bastante banales e idiotas, yo sé en tiempo real que, por decirte una tontera, que al Alexis Sánchez en el partido de ayer le pisaron la pata y tiene el pie hinchado. ¿Ah? Por dar otro ejemplo, cuando yo quiero organizar un congreso en Chile, cuando hace 20 años atrás era por carta y tú te demorabas un año, ahora es tiempo real, tienes software para hacerlo, tienes la instantaneidad de la información o de los bits, sí, antes que la información, porque no sé si es información. Cómo te llega todo en el mundo, evidentemente te cambia completamente las escalas, o sea... y ahí hay que tener cuidado que estamos hablando de crisis, o sea, yo diría que es difícil de leer porque tú puedes tener un rush tal que hay una crisis económica en el sentido de que se caen las bolsas, qué sé yo, muy rápido, pero aquí se está mirando una crisis, digamos, hoy estamos en un cambio cultural, un paradigma que hoy en día vuelven las grandes migraciones en Europa, hay guerras por todas partes, guerras entre comillas medias religiosas, cosas extrañísimas, y la mirada global, si uno mira, ahí tienes que mirarlo a una escala que ya ni siquiera es la escala de la información global que está circulando, sino que mucho más larga. O sea, la mirada al día de hoy, yo diría, es cierto, tú tienes crisis miradas en un contexto todo el tiempo y en diferentes ámbitos, mucho más que antes por la velocidad de la información. Pero hay como grandes cosas que están ocurriendo que uno podría decir son crisis. Yo me recuerdo siempre las lecturas de Gibbon sobre la caída y auge y caída del Imperio Romano. Cuando él relata ello, que me encanta ese libro a mí, lo estoy leyendo y la pregunta que cabe es, oye, y un ciudadano ilustrado por lo demás, no un ciudadano cualquiera, en el Imperio Romano, en los años de los últimos, ya cuando está en la decadencia, ¿qué cuenta se daba de esto? Yo creo que no se daba más cuenta que la que podemos tener muchos de nosotros con respecto a lo que pasa hoy. Seguro. Porque la escala está por arriba, tienes que tener una escala distinta, una mirada distinta. Ahora, ¿eso se atrapa con modelos matemáticos? Poco. Justamente lo que importa ahí es complementar los lenguajes. O sea, yo diría que cada vez más en el mundo de hoy, justamente por la velocidad de la información, por la complejidad de los fenómenos, la matemática propiamente tal, o la ciencia social sola, se quedaron cortas. O sea, la multidisciplina es lo que te permite mirar el fenómeno en escalas distintas. Entonces, yo apostaría, más que por la matemática, por la multidisciplina, por el esfuerzo de mirar con diferentes escalas. ¿Ah? Todo esto que se hablaba antes, en algún momento, hoy acá hay 2 culturas, tiene que haber 3 culturas. En efecto, la tercera cultura, incluyendo toda la parte humanista dentro del paquete, es importante. Y es el esfuerzo, por lo menos, que estamos haciendo, por lo menos yo del lado mío como matemático. Sí, es un punto muy interesante porque en ciencias sociales tradicionales siempre se ha hecho, del siglo XIX en adelante, probablemente desde antes, una diferencia muy clara entre ciencias del espíritu y ciencias naturales, ¿no? Y pareciera ser que eso, a propósito del lenguaje y las matemáticas, a propósito de las teorías de la complejidad, es lo que ahora como deja de tener prevalencia, ¿no? Y pareciera ser que hablar de procesos... O sea, tú estás hablando ahora de procesos sociales de una manera, yo diría, no como un matemático habla de procesos sociales, ¿no? Sino también como un sociólogo podría hacerlo, en el fondo, ¿no? Un sociólogo de la network theory, un sociólogo de la teoría de sistemas, de la ciencia de la complejidad. Entonces, me parece que hay un nivel
¿no? De lenguaje interpretativo, de concepción, de conceptos, en el fondo, ¿no? Que hace muy integrable a ambos mundos, ¿no? No, O por distintos supuesto. mundos. Y yo creo que no solo muy integrable, digamos, como la voluntad de ambos lados juntarse, sino que muy necesario de hacer. O sea, yo veo muy difícil que se obtenga una comprensión. Cuando digo comprensión, quiero distinguir bien de predicción, de comprensión de fenómenos sociales que están ocurriendo hoy en el planeta, sin integrar las miradas. O sea, eso es una cosa para mí re importante. Integración de mirada. La física está hecha desde la matemática, está la experimentación, pero cómo tú codificas y cómo vas a saber lo que ocurre tiene que ver con fórmulas, con ecuaciones, extremadamente sofisticadas. O sea, la matemática es milagrosamente bien cómo se acopla a la realidad física. Sin embargo, te mueves un poco y tratas de tener el mismo éxito, entre comillas, con el lenguaje matemático en la biología. Y ya no es así. Se te escapa, empieza a hacer agua. Imagínate si vas al mundo de la psicología o de la sociología, o empiezas a subir la economía. Y si te das cuenta, ¿qué diferencia puedes tener en todos estos mundos de acá? Hay una diferencia que es súper crucial, que nosotros somos juez y parte. En el mundo físico podemos tener experimentos normalmente allá. Hay un objeto y un sujeto. Sin embargo, en todo lo que estamos hablando, somos parte del propio experimento, y eso hace que la matemática, no digo que nos sirva, ni mucho menos, pero tiene límite. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el modo adecuado de abordar vastos ámbitos de la biología, la sociología, la economía incluso? La economía se ha matematizado enormemente, pero también sabemos de los condoros que se ha pegado y las caídas con la subprime a partir de modelos matemáticos. Eso es un hecho. O sea, Cierto. Entonces, ¿cuán potente es el lenguaje matemático para incursionar en otras áreas? Es muy potente. Pero evidentemente que tiene límites, está acotado y se requiere otra cosa. Esa otra cosa puede ser un derivado del lenguaje matemático. A lo mejor el modo de comprender es a partir, por ejemplo, lo que hace Gonzalo, Gonzalo Ruz, me refiero, que está en nuestro núcleo, que es el análisis permanente, o decir, mira, aquí no se puede predecir, pero estoy mirando permanentemente la Big Data, lo que está ocurriendo en la nube, y yo en tiempo real te puedo decir, tiempo real para las escalas que quiero, cuánta gente hay que piensa o que quiere colocar sus hijos en un colegio laico, cuánta gente no está de acuerdo con la AFP, etcétera. Entonces, digo, ¿para qué voy a predecir si tengo la información en tiempo real? No es un juicio valórico, solamente quiero decir que hay alternativas. Se ha hablado de eso, o sea, que empiezas a vivir en un perpetuo presente en cuanto a la información. Entonces, para redondear, el lenguaje matemático es reinteresante, en el caso mío personal, digamos, es como mi tercera lengua. Yo miro las cosas desde la matemática, para bien y muchas veces para mal. Pero hay que tener, y ya en el siglo pasado varios de los grandes matemáticos lo demostraron, darse cuenta del límite de lo que es calculable, de lo que es medible matemáticamente, de lo que es computable, lo que puedo hacer con una máquina. Y todo lo que está más allá del límite, de algún modo, es terreno que tenemos que explorar desde otras disciplinas y desde otras miradas. Desde la perspectiva de la aplicación de esta investigación, de estas investigaciones y de este conocimiento, tú decías, claro, tal vez no tiene mucho sentido seguir pretendiendo, por ejemplo, predecir ciertos fenómenos, se pueden describir casi en tiempo real. El observar, el simplificar desde un punto de vista matemático los fenómenos de crisis, ¿aporta o está en condiciones de aportar, no a la predicción, pero sí por lo menos al aprendizaje respecto de lo que sucede después de la crisis? Porque Por esta supuesto. idea, tú dices, hay un cambio, ¿cierto? Sí. Y ese cambio... Y te voy a dar un ejemplo ¿Sí? concreto. Porque uno dice, mira, no se puede predecir en economía, en ciencias sociales, y es más o menos evidente que no se puede al día de hoy. Pero tampoco se puede, por ejemplo, en geofísica al día de hoy, que es una ciencia, comillas, dura, te ha sacado patente de dura, perfecta. Sin embargo, no sabemos cómo predecir con una escala de tiempo suficientemente amplia que va a ocurrir un tsunami, un terremoto, lo que fuera. ¿Estás de acuerdo? Eso no se sabe. Sin embargo, depende de lo que uno llame predicción y lo que espere. Te doy el ejemplo en geofísica. Tengo entendido, bueno, el terremoto del 2010 en Chile.
puede que me equivoque en el detalle, pero un par de años antes salió publicado, por lo menos 2 años antes, un trabajo en que habían varios geofísicos chilenos y algunos franceses, donde decían que, bueno, era evidente que iba a ocurrir un terremoto en esa región del sur de Chile. Eso es medianamente evidente. O sea, hay una predicción en ese sentido, no cuándo. Okay. Pero en este paper se predecía prácticamente al detalle los efectos del terremoto, las zonas inundables, los tsunamis que iban a venir, la destrucción, los lugares fatales, etcétera. Era más predecible. Claro, entonces, eso sí se puede. Entre nosotros, digamos, no entre nosotros, está siendo filmado, digamos. Pero mis colegas que yo conozco, los chilenos, fueron a la ONEMI 2 años antes, tal vez más tiempo antes, a decir que ese no les dieron ni bola. Si se hubiese hecho eso, se hubiesen evitado una cantidad de muertes grande. Porque esa predicción era dura. No sé si me explico. Sí, no la temporal, la otra. Entonces, vuelvo. Tal vez en nuestro ámbito de crisis no vamos a ser capaces de decirla, porque siempre estamos en la crisis, pero sí podemos mitigar, dar alguna visión a partir de nuestros modelos de qué hacer para cubrirnos mejor, para pasar mejor el tiempo de la crisis. ¿Me entiende? Tal como en geofísica, o sea, siguiendo ese ejemplo. Yo diría que eso sí se puede. La noción de predicción uno la asocia en la dura a temporal. No, pues cambia eso y anda esto. Yo creo que eso sí que es factible. Uno puede decir, mira, si en Chile tenemos leyes educacionales de tal o cual tipo, en el mediano plazo va a ocurrir esto en la sociedad chilena. Esa respuesta podemos tener, a mi juicio. Va a pasar tal cosa, llámalo tú, socialmente o en ciertos estratos sociales. Me dicen, sí, pero ¿cuándo empieza? ¿Mañana? ¿Pasado? No tengo idea. Ahí tiene escalas de tiempo más largas. Es más bien preocuparse de la situación de riesgo y no del evento. Claro. Ahora uno apunta al evento, porque a mí me encantaría poder predecir cosas, porque yo he vivido en eso, me educaron para eso, o me mal educaron, pero ya me lo saqué de la cabeza. O sea, son escalas distintas. En un sistema complejo hay cosas que tú puedes demostrar que no se pueden predecir. El tiempo, por decirlo así, el tiempo me refiero al clima, no es predecible en cierta escala. Ya yo lo sé, perfecto, pero puedo mitigar cosas, o sea, puedo hacer otras cosas. Pero es cierto que se puede anticipar, claro, cuáles son las consecuencias de estos procesos críticos cuando se establecen estos análisis de variables y estos análisis de modelos que hemos desarrollado en el núcleo, como en el caso del terremoto. Que además se predice otro en la zona central y en la zona norte, ¿no? Y todavía no hay hecho nada al respecto. Eric, claro, el lenguaje matemático, las ciencias de la complejidad tienen una expansión y posibilidades de aplicación en distintos campos. Y eso te hace, ¿no?, principalmente un investigador en sí mismo o multidisciplinario, ¿no?, con posibilidades de aportar en distintos campos. Pero hay otra dimensión que no sé si llamarlo de tu trabajo, ¿no? Pero sí de tu creación en el mundo, ¿no?, que es también literaria. Y que probablemente cuando uno conoce algunas de esas cosas, también puede relacionarla con todos estos temas de complejidad, con todos estos temas matemáticos, ¿no? Con todos estos temas relacionados a la investigación científica que tú realizas, ¿no? O sea, como los libros que has hecho, El zapato perdido de la Marilyn, ¿no?, por ejemplo, la novela, ¿no? El otro que uno pronto que viene sobre Gödel, ¿no? Son cosas que también son parte, en el fondo, ¿no?, de esta temática para ti, o es algo lo que sucede independiente. es que, fíjate que una vez me hicieron un programa en televisión abierta, que Mentes Brillantes. Es tan grande esa palabra, digamos, pero así se llama la serie. Yo no me considero ninguna mente brillante, la culpa, una mente curiosa. En este programa podemos dejar un link abajo, gracias a las maravillas de la tecnología. Bueno, en todo caso, en ese programa entrevistan a un exalcalde y un historiador de Antofagasta. No me acuerdo el nombre de este minuto, me voy a acordar. Bueno, no importa. Y que conoció mucho a mi madre. Mi madre es actriz de teatro de toda la vida. Y le preguntan, me conoce de cabros chicos, mi cabro chico desde los 4 años. Entonces, y hasta el día de hoy. Y le preguntan a él, bueno, ¿y qué es lo que es para usted Eric Goles? Y el tipo mira, reflexiona y dice, Goles es un teatrero. pero no en un sentido peyorativo, en un sentido extremadamente profundo. O sea, y siempre me ha gustado eso que se dijo ahí. Yo, más que ser un matemático, soy un inventor de mundos.
me encanta inventar mundos. Si lo que invento cuaja con la realidad, mejor. Si no, mala suerte. Entonces se crea otra. Se crea otra. O sea, y en ese contexto aparece esta necesidad, por mi familia son de artistas, etcétera, de escribir, y escribí una primera novela que es bien autobiográfica, que es El despertar de un joven entre la sexualidad, el ajedrez y la matemática, ¿eh? Que es muy cercana a mí. La anécdota de esa novela, que creo que nunca la he contado, por lo menos no está grabada en ninguna parte, es que yo escribí otra novela que tenía que ver con Ada Byron, la hija de Lord Byron, que fue la que hizo el primer programa de computador por un computador a vapor que nunca se construyó antes de la época victoriana. Estamos hablando de 1840, por ahí. Y escribí una novela sobre Lord Byron y todo eso, me noticé muy bien y la escribí, una novela de unas 100 páginas. Y yo soy muy amigo de Hernán Rivera Letelier, el antofagastín. ¿Por qué? Porque yo soy antofagasta. Y tiene la misma edad mía Hernán. Y voy para allá y se la mandé por correo porque me lee mis cosas. Y me dice lo siguiente: yo llego a un café que se quemó ahora, donde me dijo, juntémonos hasta el día cuando vengas en el café para contarte la novela. Y me dijo, voy llegando y me dice, textualmente, oye, weón, me dice, ¿de dónde sacaste esa prosa que es tan linda? Bueno, yo, que casi me caí al suelo antes de llegar a la mesa. Y evidentemente después me bajó. Me dijo, mira, tiene una pieza súper linda, a mí me encanta porque me gusta la literatura, pero Eric, tenés que aprender a contar, a narrar. Te falta saber narrar. Entonces yo vengo, me sorprendo, y le encontré razón, y me dice, y cometes un error, porque tú eres tan perfeccionista que te quedas pegado en la página antes de seguir a la siguiente. Arreglas una en vez, no, escribe esta cuestión a como te venga la historia entera y después imprime, me dice. Bueno, ¿y de qué puedo escribir? Mira, me dijo, te estáis complicando, estáis escribiendo de una persona que por mucho que hayas leído, no la conoces, que es Lord Byron y la hija. Escribe lo que más conoce. Entonces yo mismo eso me dijo, escribe de ti, yo escribo de mí, me dice. Partí y ahí nace El zapato perdido, de la Marilyn, con esa idea en la cabeza. Y posteriormente, para terminar con eso, es lo que ocurre ahora. Para mí es una necesidad escribir, es inventar un mundo. O sea, realmente inventar mundos para mí es una cuestión importante. Y cuando hago un paper en matemáticas o con ustedes, es un modo de crear un pequeño mundo. Sí, o sea, interesante, sí. No otro cuento. Y ahora tengo un borrador de una novela que es sobre Gödel, un gran matemático, que justamente lo que hace Gödel es establecer los límites de lo que se puede y no se puede hacer en matemática, en cierto modo. Evidentemente es un personaje que matemáticamente yo conozco bastante bien, lo he estudiado mucho, y esta novela la empecé, diría yo, hace un orden. Lo empecé, termino con eso para contarlo. También una cosa rara, me invitaron en Puerto Idea hace como 4 años a Antofagasta, y la Chantal Signorio, que es la que dirige, fue a mi casa con varias colegas de ella, me dice, Eric, queremos que tú des una charla, ¿y qué necesitas para la charla? O sea, en cuanto a parafernalia, me dijo, porque ustedes los científicos se llenan de parafernalia. Yo me ofendí, y así, inmediatamente digo, mira, Chantal, yo lo único que quiero es actuar en tal lugar en Antofagasta a la intemperie, porque era en el mes de abril, en la noche en ese escenario me coloco una silla giratoria donde pueda dar vuelta y nada, yo voy a contar una historia. Y me quedé re feliz con la declaración, se fue y dije, ¿qué historia voy a contar? ¿Y ahora qué hago? Era como el Chapulín. Y al poco andar dije, voy a contar la historia de Gödel y Turing en ese momento, que las conozco bien. Y en Antofagasta lo hice como una especie de dramatizado, como una especie de monólogo teatral. Está en internet eso. Está en internet y salió muy bueno. Después lo repetí en otras partes de Chile. Aquí también lo hice en la UAI en algún momento, un pedazo. Y de ahí dije, voy a escribir un script, o sea, voy a hacer un guión como una obra de teatro. Y no sé hacer guiones de teatro, y terminó en lo que tú leíste, en una novela que al día de hoy está con un pie adentro en una editorial. Bien. Y tengo que arreglar. Y ¿Cómo para cuánto tiempo? No sé, yo esperaría que los próximos 12 meses sea publicada. Perfecto. Eric, a propósito de crear mundos, y con esto terminamos, ¿sí? A propósito de crear mundos, tu propia actividad científica, tanto la actividad científica como la actividad de exposición, no sé si decir divulgación que haces, porque es un poco más que eso, al parecer es como un enactment de la ciencia el que hace. Te ha llevado por distintas partes de Chile, ¿no? Sí. Seguro por distintas partes del mundo, pero ahí te quería preguntar una reflexión acerca de cuál es la
capacidad de creación de mundos que tú a partir de ese conocimiento de los jóvenes, de los ámbitos científicos en Chile, no de la institucionalidad, ¿no? Que es algo distinto, ¿no? Pero de los ámbitos de la gente misma que está interesada, como tú lo estuviste interesado cuando eras joven, como sigues interesado ahora que sigues siendo joven. ¿Cómo está esa capacidad de creación de mundos? ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico acerca de eso en la juventud chilena, Ahora, en los científicos lo que sucede chilenos? que, primero, te diría en términos globales, la comunidad científica chilena es pequeña pero bien buena. ¿Ah? La cantidad de jóvenes que se ha dedicado a estudiar ciencia, cuando digo acá, es ciencias sociales, de todo, ¿ok? Es muy, muy grande, hay un gran interés, hay muchas becas. Tú te das cuenta, el otro día hubo un concurso en la Universidad de O'Higgins para 40 cargos y postularon, creo que 750 personas, calificadísimas, las cuales la mayoría son jóvenes chilenos. ¿Ah? Entonces, muestra que hay una gran masa de gente ávida de hacer academia, ciencia, qué sé yo, primero. Pero eso es global. Evidentemente una cosa más fina. Si yo tengo que verlo a nivel de individuos, bueno, mi conocimiento es re pequeño porque yo tengo un contexto más chico, pero bueno, está el caso tuyo. O sea, yo te considero del lado de los jóvenes a ti, ¿no? Comparado conmigo, digamos. Entonces, yo me sorprendo, por ejemplo, en otro contexto, en el contexto televisivo incluso, no voy a decir dónde, pero hay equipos en ciertos canales más chicos y qué sé yo, de gente, llamémosla sub-35, ¿no? Por llamarlo de algún modo, que me sorprenden. O sea, me sorprenden gratamente por la capacidad, el entusiasmo, la creatividad. En ciencias, evidentemente que sí. Basta aquí en la Adolfo Ibáñez, es decir, tú ves la cantidad de gente joven con un talento grande, con ganas de hacer cosas. Evidentemente no solo en la Adolfo Ibáñez, o sea, lo tiene en muchas partes. No, yo estoy tranquilo con eso. O sea, mis redes son locales, es decir, yo no puedo dar un diagnóstico estadístico, pero yo tengo una gran fe en la gente joven. De hecho, de algún modo, un poco vampirescamente hablando, yo me alimento de la gente joven. Permanezco vivo, en el sentido más fuerte de la palabra, porque me preocupo, asumo riesgos y interactúo, sin hacer el ridículo, con gente joven, que me trae ideas, desarrolla ideas mías, en fin, desacralizan absolutamente todo lo que yo digo, me agarran para el deseo, etcétera. Pero eso me mantiene completamente vivo en ciencias, porque si tú me sacas la matemática, me sacas esa posibilidad de crear mundo, ya estoy muerto. Ahí me fui. Yo hago lo que hago para vivir, en el sentido más fuerte de la palabra. Bueno, doblemente agradecido por haber estado conversando hoy día en este segundo ciclo de diálogos del Núcleo Milenio Modelos de Crisis. Agradecer al profesor Eric Goles, a Aldo Mascareño, y a ustedes por seguir acompañándonos en este y en el resto de los programas. Sin dejar de agradecer, por cierto, a la Iniciativa Científica Milenio y a la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos vemos.